Buenas noches, cordial saludo para todos. A continuación daremos inicio a la etapa 3, conceptualización de la psicología jurídica y sus campos de aplicación. Mi grupo está conformado por María Mercedes Garcés, Adriana María Fernández, Franci Milena Pachongo, Adriana Lucía Semanate y quien les habla, Lady Joana Joven. Somos estudiantes del grupo 272, tutora Jenny Marín Moreno, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Queremos de antemano pues agradecerle a la psicóloga aquí presente por brindarnos este valioso espacio. El objetivo de la entrevista radica principalmente en comprender la práctica profesional en psicología jurídica, así como los desafíos y experiencias en la integración de las acciones psicosociales dentro de los contextos judiciales, reconociendo el rol del psicólogo en los procesos legales. eh, Intervención en casos de violencia y el trabajo con comunidades en el marco de la protección de los derechos por medio de una entrevista semiestructurada. Em, el día de hoy nos encontramos con la psicóloga Ludia Ginette Medina Chipís, cargo y función psicóloga general con énfasis en social comunitaria con especialización en psicología jurídica, quien labora en la IPS del Programa de Salud Yad Cachao de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales NASA Chacha, tiempo que lleva laborando 1 año y la fecha de la entrevista hoy 16 de octubre del 2025. Gracias, compañera Franci. A continuación, pasaré a conocer los parámetros del consentimiento informado. La presente entrevista tiene como objetivo comprender las experiencias y desafíos prácticos que enfrentan como profesional en el campo de la psicología jurídica. Confidencialidad. Toda la información que proporcione será tratada de manera confidencial. Los datos obtenidos serán utilizados únicamente con fines de investigación y análisis académico y no se divulgará información que se le permita su identificación personal o institucional sin su autorización previa. La participación es completamente voluntaria. Usted tiene el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento sin necesidad de proporcionar una razón y sin que esto implique ninguna consecuencia negativa. Beneficios y riesgos. No existen riesgos significativos asociados con su participación en esta entrevista y los beneficios de su participación incluyen la posibilidad de contribuir al mejor entendimiento y desarrollo de las prácticas en su campo profesional. Uso de los datos. Los resultados de esta entrevista podrán ser utilizados para la elaboración de informes de investigación, artículos científicos o presentaciones académicas. Uso de los recursos con el fin de facilitar el encuentro, evitar pasar por alto ideas clave y mantener la fluidez de la entrevista. Teniendo en cuenta lo anterior, eh, yo, el nombre del entrevistado, en este caso la psicóloga, he leído y comprendido la información proporcionada en este formulario de consentimiento informado. Acepto participar de esta entrevista de manera voluntaria, entendiendo que puedo retirarme en cualquier momento y que mi información será tratada de forma confidencial. Va a poner ahí en el consentimiento informado nombre del entrevistado, firma del entrevistado, número de la tarjeta profesional, la fecha, cargo o institución, nombre del entrevistador y fecha. Psicóloga, si estás de acuerdo con todo lo anterior mencionado, por favor, le puedes firmar el consentimiento informado. Sí, estoy de acuerdo para que avancemos en aceptar el consentimiento informado. Ah, vale, sí, señora. Entonces, avanzamos con el primer punto de la entrevista. Primer punto, trayectoria profesional. Eh, Psicóloga, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Compañeras, buenas tardes. Grato este espacio que se abre hoy para compartir algunos conocimientos que se han podido recoger en la trayectoria profesional. Para responder cómo comenzó su carrera en este campo. Inicialmente, como está dentro del perfil que mencionaban ustedes anteriormente,
Soy psicóloga general con énfasis en social y comunitaria. Cuando uno hace el trabajo en social y comunitaria, uno se da cuenta de que hay mucha vulneración de derechos. Y las personas más vulneradas son las de más escasos recursos. No en su totalidad, pero sí en un 80% de necesidad de la parte jurídica. Trabajando en ese espacio social y comunitario fue cuando me empezó la duda, por decirlo de alguna manera, de querer ayudar a esa gente a la cual estaba atendiendo en los diferentes pues, problemáticas psicosociales que se encuentran. Y allí fue cuando decidí estudiar psicología jurídica para entender un poco más la línea que hay para ayudar a la gente que atendemos de bajos recursos. Entonces, fue cuando empezamos a estudiar psicología jurídica en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Y claramente cuando uno estudia psicología jurídica, pues se abre un panorama mucho más grande frente a todo lo que son derechos humanos y allí uno realmente visibiliza un panorama bastante grande porque las atenciones que nosotros hacemos generalmente son para estabilizar una conducta, un comportamiento o en su efecto para mejorar conductas negativas que se pasen a positivas. Pero además de eso, muchas, y yo creo que no sé si hayan tenido ustedes ya la experiencia de hacer atenciones, pero muchas de esas atenciones tienen un detonante, por decirlo de alguna manera, que va relacionado con el derecho de las personas. Entonces, allí se abre un paradigma para uno cuando quiere ayudar más de un espacio de atención clínico y poder hacerlo desde un espacio psicosocial. Entonces allí es cuando en mí se abre el camino para hablar y empezar a estudiar la psicología jurídica. ¿Cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? La experiencia más significativa en el desarrollo de esto yo creo que ha sido poder ayudar a introducir una ruta referente a los casos de violencia sexual en menores de 14 años. Es muy grato porque generalmente nosotros tratamos los abusos y simplemente y las violencias y se remiten, ¿no?, a otro espacio. Pero ya cuando uno puede participar en el establecimiento del derecho, en avanzar en una profilaxis de violencia, es muy interesante porque tú puedes ver cuáles, además de ver la profilaxis, también puedes ver toda esa parte de catarsis que trabajan en los pacientes y además puedes ver la causa que generalmente es la que está tapada por el ejercicio de violación de derechos. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña actualmente? Actualmente me desempeño en el espacio de salud y desde el espacio de salud nosotros, desde el programa de salud Yascachau, además de hacer una atención psicológica, también tenemos la posibilidad de hacer terapia psicológica, terapia familiar, terapia comunitaria y eso nos coayuda a entender la línea muy invisible de la parte jurídica en la parte psicosocial, haciendo atenciones de campo de las diferentes problemáticas y a su vez hacemos el seguimiento y encaminamos la ruta profilaxis
para los diferentes eventos en salud mental, que son, por ejemplo, los intentos de suicidio, ¿cierto? Bajo el código 356, bajo el código 785, que son todos los códigos de violencia, y obviamente se enruta a las personas, nos conectamos con urgencias del hospital, porque en este momento pues ellos son los encargados de hacer toda la profilaxis y la parte jurídica, y lo bueno es que esa parte vuelve a nosotros, ese concepto de ellos vuelve a nosotros para seguir haciendo, yo diría, una mitigación de la violencia, porque pues cuando vemos las situaciones de violencia muy marcadas cuanto a lo que son violencia sexual e intentos de suicidio, realmente son pacientes que deben durar alrededor de unos 3 años en terapia, y desde salud no se hace ese seguimiento tan marcado, sino que se tocan y se atiende como la crisis, se hace la profilaxis, vuelve y se retoma como para estabilizar y dejamos allí. ¿Puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en un contexto jurídico? ¿Cuál sería? Yo creo que hablando de la violencia sexual, ha sido interesante compartir, y creo que fue una de los pies de Aquiles, de talón de Aquiles, que me ayudó a visibilizarme en qué quería especializarme. Y ha sido el contacto con los niños violados, menor de 14 años, que generalmente la gran mayoría han tenido situaciones de violencia entre 3 a 10 años. Y eso me marcó mucho, y aún lo sigue haciendo, porque aún soy muy sensible a esas situaciones, me duelen mucho esas situaciones. Y lo bueno que ha podido ser es que nos llegan a nosotros cuando los encontramos en intento de suicidio, ¿sí? Recuerdo mucho hace algunos años que habían alrededor de, por decir, en un barrio había alrededor de 13 jóvenes con intento de suicidio, y empezamos a revisar cuál era la causa, y la causa radicaba en violencia sexual. Entonces, desde el espacio de salud, lo bueno es que nosotros podemos, bueno, más adelante veremos toda la parte del derecho que tiene el paciente del secreto, ¿no? Pero desde salud nosotros tenemos la posibilidad de, si es una situación de riesgo en violencia, nosotros emitimos la alarma, y allí ya pasa a un espacio jurídico, ¿sí? Entonces, con estos casos de violencia sexual, pudimos establecer hace algunos años, pudimos establecer precisamente las rutas que nosotros hoy se llaman profilaxis, porque hace algunos años la ley, acuérdense de la ley 1616, que es la de psicología para los casos de profilaxis, eso no estaba en esas claridades. Esa salió hace muy poco, y entonces en ese tiempo fue muy exitoso poder establecer un caso de seguimiento en ruta, que hoy, vuelvo y digo, se llama la profilaxis para violencia. Pero además de hacer la ruta o de poner a funcionar la ruta, lo más grato para mí como profesional fue poder hacer un seguimiento en prevención comunitario y familiar, donde realmente logramos evitar otros casos y logramos sensibilizar y concientizar a la familia de que las cosas están mal, de que frente a estos temas no hay que quedarse callados, sino por el contrario, hay que educar, ¿sí? Porque en algunos años, ustedes saben que la psicología jurídica es
pues muy nueva para avanzarla y para estudiarla, porque realmente la psicología jurídica viene en el país por más de 40 años. Sí, pero por ejemplo, si vamos a Cauca, en Cauca yo creería que acá en Cauca la única psicóloga jurídica sería yo, de pronto habrá otra. En Huila tengo entendido que hay como 3 psicólogos jurídicos. Entonces, la rama es muy necesitada, pero pocos la estudiamos. Entonces, eso hace que nosotros también a nivel profesional tengamos las manos, en cierto modo, por decirlo de manera coloquial, como muy atadas frente a todo lo que podemos hacer para ayudar a nuestra gente. Y por eso desde la primera pregunta que me hicieron, yo decía, o sea, ya viendo la necesidad comunitaria, uno como que ve la necesidad de como profesional alimentarse un poco más y poder tener herramientas en conocimiento teórico y práctico para poder ayudar a nuestra gente. Entonces, de las experiencias gratas que he podido colaborar con la gente ha sido desde los espacios de violencia sexual, y me gusta de hecho trabajar con esos casos y poderles hacer un seguimiento tanto a nivel individual como familiar y comunitario, y obviamente ya en el espacio jurídico pues uno puede hacer aportes. Ya más adelante profundizaremos más sobre eso. Bueno, doctora Ludia, entonces seguimos con el siguiente esquema de la entrevista, que es la relación entre psicología jurídica y acción psicosocial. Desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en el contexto jurídico en los que has trabajado? Bueno, yo creo que como hemos ido rodando el hilo de esta experiencia bonita, podemos ver que la parte psicosocial está muy ligada al derecho, yo lo decía al principio, y el derecho está muy ligado a toda la parte que corresponde a los derechos humanos. La parte psicosocial, pues recordemos que es la parte, cierto, de la mente, de las emociones, relacionadas con la parte, con todo el entorno que tiene un ser, ¿sí? Entonces, con el entorno cultural, con el entorno familiar, con el entorno comunitario. Y pues allí es cuando se nos empiezan a vulnerar nuestros derechos, y es cuando se empieza a entrelazar la psicología, las partes psicosocial con la parte jurídica. Entonces, por ejemplo, hablamos en un espacio psicosocial donde vemos, digamos, un caso de bullying en una escuela. ¿Sí? Vemos allí la afectación psicológica del menor, y vemos también un comportamiento social que se presenta en los compañeros de la escuela, ¿sí? Dentro de muchos de esos niños, cuando se presentan casos muy avanzados de bullying, pues vemos, por ejemplo, niños afectados psicológicamente que llegan a un intento de suicidio, ¿cierto? Antiguamente, digo yo, antiguamente hace unos 5 años, pues realmente el bullying no era un problema, ¿sí? Aunque son conductas que se vienen presentando hace muchos años, muchos años. Pero sin embargo no estaba tipificado. Con los contextos, con la parte jurídica que hoy revisamos, ya se tipifican, el bullying se viene a tipificar, y hace que entonces nosotros podamos llevar esto a un nivel, incluso, por ejemplo, cuando ya en el ejemplo que colocaba, una persona que ya llega a un intento de suicidio a raíz del bullying, ya pasa a un espacio jurídico, porque pues ya hay que llevarlo a prevención, a aislamiento, entra, si lo llevamos a bienestar familiar, entra todo lo que es el ejercicio de protección jurídica,
tanto para el menor como para la familia, y todo el ejercicio de restablecimiento de derechos que se vienen trabajando con los menores, y obviamente entra toda la parte psicosocial, que es el tratamiento familiar y comunitario de todo el entorno que está rodeando a este menor. Igual sucede con los ejercicios de víctimas, ¿cierto? Con los ejercicios de víctimas encontramos también una relación psicosocial, porque es el entorno violento, por decirlo de alguna manera, que afecta a un individuo o a una comunidad, y cómo la ley, desde los diferentes argumentos, desde la misma constitución política y todos los decretos que hay en favor de los derechos humanos, pues se ponen sobre la mesa para hacer ejercicios de restablecimiento de derechos, bien sea individual, familiar o comunitario. Bueno, doctora Lidia, damos paso a la última pregunta de este esquema, que es: ¿cómo maneja la intervención psicológica en los casos que involucran tanto las necesidades legales como psicosociales desde el campo en la que se desempeña? La intervención psicológica y las necesidades psicosociales. Entonces, yo lo decía hace un rato, la intervención psicológica siempre la dirijo hacia la afectación individual que tiene la persona, ¿sí? Lo decía ahorita. Entonces, el contexto me afecta, decía Aristóteles, nacemos libres, pero el entorno nos corrompe, y eso es lo que pasa en la parte psicosocial, ¿sí? Entonces, la parte social, el entorno, generalmente son entornos enfermos, ¿sí? Son entornos enfermos vistos desde la salud mental. Son entornos enfermos que afectan a una persona. Entonces, cuando hago la atención individual, atiendo la afectación psicológica que esa persona está sufriendo. Pero vuelvo y digo, afortunadamente para la política de salud indígena CISPI, nosotros también tenemos la posibilidad de intervenir la familia con la misma problemática, intervenir la familia, intervenir la comunidad. Por ejemplo, para el caso de los niños o de los jóvenes víctimas de violencia sexual, que generalmente ocurre al interior de las viviendas, de las casas. Entonces, con ellos lo que hacemos es revisar cuál es la secuela que tienen, ¿cierto? La secuela psicológica, revisar cuál fue la causa, ¿cierto? Revisar cuál es el manejo familiar, vamos allí ya en la parte social, revisar cuál es el manejo familiar y revisar cuál es el manejo comunitario. Y entonces empezamos a abordar toda esa parte desde el objetivo principal de hacer un restablecimiento de derechos y frente a prevención de violencias sexuales. ¿Sí? Sí, mire, todas las compañeras son estas fallando ahorita. Como tercer punto, vamos a hablar sobre los desafíos en la práctica profesional. Doctora, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y cómo los ha abordado? Bueno, la intersección entre psicología y derecho a veces es una línea tan invisible que a veces como que nos enrollamos un poquito con eso. Desde el espacio de salud podemos tocar la persona, ¿cierto? La psicología de la persona, la psicología del derecho comunitario, del derecho individual.
Cuando se hacen otros espacios, o sea, allí como que podemos movernos en los dos espacios de manera muy, muy paralela, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando tiene uno la oportunidad, yo trabajé con bienestar familiar hace muchos años, y allí en bienestar familiar la psicología es muy direccionada al derecho, ¿sí? Entonces, si de pronto alguien ha tenido esa experiencia ya, puede verificar que allá en esa institución, todo lo que entra, toda necesidad que entra va direccionada a restablecimiento de derechos, ¿sí? Entonces, si los niños van allá por alguna situación de maltrato por negligencia, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo allí de psicología? ¿Qué busca psicología ahí? O sea, más que atenderle y más que, digámoslo, de alguna manera, más que rehabilitar el individuo, busca restablecer el derecho. ¿Mm? Entonces, en esos espacios es más marcada la parte jurídica. Entonces, se busca siempre defender la 1090, creo que es la de los niños, ¿cierto? Pero entonces ellos siempre están buscando restablecimiento del derecho. Cuando vamos a salud, en salud a nosotros nos interesa más recuperar el individuo y evitar situaciones de riesgo en toda la parte psicosocial. ¿Sí ven? Entonces ya como que nos vamos moviendo en varios espacios. Igual cuando tú trabajas en una comisaría de familia, también a qué se van, al restablecimiento del derecho. ¿Mm? Entonces por eso digo que esas líneas son como bastante invisibles, pero que se pueden trabajar y también depende de la institución donde estés ubicado. Doctora, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial y qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? La influencia judicial, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que colocaba hace un rato. En este momento nosotros trabajamos en salud en un espacio territorial indígena, ¿sí? En el espacio territorial indígena es muy fuerte la parte psicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte psicosocial nosotros, el enfoque es más a cuidar la parte familiar y comunitaria, ¿sí? Es un enfoque muy dado a la prevención. Y entonces allí pues se nos facilita muchísimo, muchísimo que la normatividad funcione, porque son reglas que se van a mantener y se tratan de mantener desde la parte familiar y comunitaria, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda mucho a cuidar el individuo. Pero cuando estamos afuera hablando de jerarquías institucionales, por ejemplo, hablando de comisaría de familia, pues igual acá también trabajamos bastante con ellos, con comisaría de familia o con ICBF, marca mucho la pauta el ejercicio judicial, ¿sí? Entonces, ellos se van mucho a la parte individual. Entonces, le restablecen el derecho a un niño, ¿sí? No se preocupan de pronto por cuidar el riesgo del resto de la familia. Eso hace que a veces uno dice, pues fuera como más complejo tomar decisiones cuando, si hablamos en un ejercicio de prevención, desde la salud mental, lo ideal sería que se hiciera un ejercicio de cuidado desde la parte psicosocial, porque estamos controlando toda un entorno social
que lo vamos a empezar a sanar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a empezarlo a sanar desde la salud mental. Y eso va a hacer que esa población o que ese grupo comunitario vaya a estar controlado bajo cierta normatividad que se dé, ¿sí? Nuestra Constitución habla mucho del cuidado, la protección y la vida. Y cuando hacemos un ejercicio profesional para el cuidado psicosocial, se nos facilita más cumplir esa parte de derecho. Pero cuando cuidamos el individuo, ¿sí? Entonces no vemos todo el entorno psicosocial que lo está enfermando. Entonces lo que se trata, eso hace cuando cuidamos a una sola personita y no miramos el entorno que lo está rodeando, se nos dificulta poder tener experiencias exitosas, por decirlo de alguna manera. Mami, préstame el cargador, por favor. Porfa, pásame lo que se me descargó. Hola, regálenme un momentico que se me está descargando el portátil. ¿En cuál mesa? ¿Cuál es este? No, ¿Cuál es? No. No sé. ¿Dónde lo tienes, Freda? Porque acá está el de mío. Ya se puede bajar a mirar todo. Ya no dice para que empacó los cargadores. Yo soy la que empacó su portátil. Pero como tienen que abrir el cargador del ¿Y esto qué es entonces esto? Ese es el de mi portátil. Ah, ¿no le queda bueno? El cargador de mi portátil. ¿Y entonces de quién es? Sí. Le voy a dar un lapo porque no viene a ayudarme. ¿Y yo qué culpa tengo? Bueno. Sí, ya está conectado. Sí, se avisa cada media hora. A
ver. Sí, ya, gracias. ¿Listo? Vale, ¿ahí me escucha, doctora? Sí, ya. Gracias. Vale, a continuación, ética y toma de decisiones. En situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantienes la ética profesional? La ética es algo muy clave dentro de este ejercicio y por eso yo digo que todos los psicólogos debiéramos de estudiar psicología jurídica. Realmente en este espacio a uno pues le enseñan a hacer, a equiparar la defensa de los derechos. Yo recuerdo mucho en la universidad un juez que nos dio clase, un juez de la República, y él nos decía referente a eso, el profesional en psicología jurídica por años se le ha enseñado que debe guardar el secreto profesional, e incluso eso está en el código deontológico del psicólogo. Ustedes ya lo pueden descargar de la Colsic. Pero él nos decía, si ustedes tienen en consulta una persona que va y le dice, pues un psicópata que va y le dice, mañana voy a echarle veneno a toda el agua del municipio. ¿Ustedes qué hacen? ¿Van a guardar el secreto profesional o van a tener o van a avisar a la parte judicial? Entonces, mire que es un dilema bastante grave porque nos pasa, en el ejercicio profesional nos pasa. Entonces, yo recuerdo en algún momento que atendía en consulta en un colegio, que era por la noche, un colegio nocturno, y en los colegios nocturnos va pues gente de todo, ¿no? De todo. Los que rechazan en los colegios diurnos, los que trabajan, los que tienen familias, bueno. Pero los que pasan a psicología, pues son los que tienen ciertas dificultades psicosociales. Y en algún momento atendí a un muchacho que era un sicario. Y me acordaba tanto de mi profesor porque cuando lo empezaba a atender incluso sentía un desdoblamiento, porque sentía nervios, ¿cierto? Sabe que uno entra a tensión y se encierra con una persona de estas. Imagínese uno encerraba ya con un sicario. En cierto momento yo decía, pero nada, esto me enseñaron en la universidad, ¿dónde está toda la teoría del comportamiento que uno le enseñan en la universidad? Y allí pues habían algunas situaciones que realmente el psicópata a veces generalmente disfruta contándolos lo que va a hacer. Y allí me tocó que hacer lo que el profe nos decía, hay que buscar entre un mal mayor y un mal menor. ¿Qué quiero decir con eso? Pues realmente hay que buscar el ejercicio de protección comunitario, ¿sí? Para salvaguardar toda una comunidad y a veces por encima del individuo. Eso es uno. Otro, en casos, por ejemplo, de individuos adultos que han sido, por ejemplo, que han sido violentados por su pareja. Muchos de ellos en consulta te dicen, yo no quiero demandar, por decirlo así. Yo no quiero demandar a mi pareja, pero sí quiero que nos ayuden, ¿sí? Entonces, esas situaciones, dependiendo de la gravedad, uno puede colaborar.
y equilibrar a la pareja. Pero dependiendo del análisis que se haga de la parte psicosocial, dependiendo del entorno en el cual este individuo, o sea, que el riesgo del entorno no vaya a, pues, a terminar en una muerte, por ejemplo, del individuo, ¿sí? Si se puede hacer un trabajo familiar y se puede mejorar la condición de vida, pues se hace. Pero en otro caso, por ejemplo, una paciente que sufría violencia sexual psicológica por su pareja y agresión física, la mordía constantemente, ya estaba supremamente herida. Su esposo era un policía. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué prima, cierto? Estaba en demasiado riesgo la víctima y tocó ¿qué se hace allí? Entonces hacer un ejercicio de sensibilización con la víctima para que tenga la fortaleza y la capacidad de avanzar y denunciar. O sea, no es que nosotros digamos como, hay en casos en que nosotros no podemos como profesionales decir, pues ir y contar, ¿no? Está pasando esto con tal paciente. Hay que hacer un proceso de sensibilización con el individuo dependiendo de los riesgos en los cuales se encuentre, hacer un proceso de sensibilización con el individuo para que éste tenga la capacidad de buscar ayuda y de cortar con trayectorias de violencia a la que venga asistiéndose. Entonces allí pues uno mantiene la ética desde el ejercicio de que no es que me llegó un caso, entonces yo me asusté tanto que fui y lo comenté. Desde el ejercicio de la ética yo tengo que prácticamente pedirle permiso al paciente, ¿sí? Tengo que contar con el consentimiento del paciente y debe ser, ojalá en lo posible, que sea el paciente quien busque la ayuda o quien diga yo quiero ayuda. Porque en muchas ocasiones desde el ejercicio ético muchos pacientes cuando no se ha hecho un buen proceso de sensibilización, muchos pacientes incluso luego dicen, no, es que fue que el psicólogo me dijo que hiciera eso, pero yo no quería. Y cuando sucede eso, hoy por hoy, vemos en los tribunales a muchos de nuestros colegas demandados. Hay psicólogos que están en la cárcel por haber fallado contra el ejercicio de ética profesional. Y si ustedes han revisado en la parte del COPSI, hoy por hoy incluso nosotros los profesionales debemos de sacar un certificado que diga que nosotros no tenemos problemas con la justicia. ¿Y a qué se van esos problemas con la justicia? Pues además de que de pronto hayamos tenido una conducta delictiva, puede ser, también puede ser que de pronto alguno de nuestros pacientes nos demandó. Eso sucede. Vale, gracias. ¿Te has enfrentado a dilemas éticos en tu trabajo y cómo los has resolvido? Sí me he enfrentado a dilemas, realmente a muchos. De pronto al principio de la carrera, cuando uno empieza a ejercer, uno como que de ver tanta problemática que tiene la gente, uno como que quiere ayudarlos a todos y como que quiere hablar por ellos. Y ahí es cuando realmente uno tiene que aprender a separar mi vida, mi sentir, mis emociones, ¿cierto? Aprender a separarlas de la necesidad del paciente. Algo que aprendí cuando estudié un poco de clínica es que los problemas no son míos, los problemas son del paciente, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros empezamos un ejercicio de atención, muchos de los problemas del paciente se nos pegan a nosotros y eso nos
nos desequilibra y no nos deja ser objetivos en el ejercicio de atención y en el ejercicio de resolución. Entonces, uno es realmente tener la claridad y la objetividad de que los problemas no son míos, para poder ser objetivo y poder solucionar y ayudar, porque si no, si yo me apropio de los problemas de los demás, eso se me vuelve un problema mío. Y entonces el dilema ético va a ser mucho más grande porque no voy a saber qué hacer. Entonces, allí pues nos corresponde es realmente, uno, el problema no es mío. Dos, el problema yo como psicóloga debo orientar al paciente, y ahí el psicólogo, nosotros los psicólogos tenemos que tener una capacidad de persuasión. Yo creo que en eso nos tenemos que entrenar mucho, la capacidad de persuasión, para que la persona se pueda dejar orientar, para que la persona pueda por ella misma buscar ayuda, ¿cierto? Sin afectar mi ética profesional, ¿sí? Y obviamente, pues dentro del ejercicio de atención, pues también, porque a veces también nos pasa que nosotros queremos, como de tanta necesidad de ayudar, queremos solucionarle la vida al otro, y resulta de que el otro no tiene la misma crianza, no tiene la misma forma de ver la vida, no tiene el mismo entorno familiar. Entonces, o se va a demorar mucho más en entender lo que yo le quiero decir, o de pronto lo va a hacer más aceleradamente, y eso pues facilita todo el trabajo del psicólogo. Pero si no, debo enseñarle a que él mismo debe resolver sus problemas. Entonces, cuando hago esos pasos, mi ética no se afecta tanto, ¿sí? Y esa es la manera como que he encontrado de resolver algunas situaciones éticos en el trabajo. Vale, gracias. Bueno, para este punto es sobre el impacto en las comunidades. En su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? El psicólogo jurídico, yo digo que debiera de estar haciendo mucha capacitación familiar y comunitaria. De por sí la comunidad, o de por sí todos, le tenemos como un poco de fobia a leer la normatividad, ¿no? A leer la ley. Eso nos da como pereza, nos da flojera. Y eso hace que nosotros estemos en riesgo y seamos vulnerables a que nuestros derechos se pierdan. Entonces, pero si hay una persona que hace ese ejercicio de capacitación, hace ejercicio de orientación, realmente los espacios sociales tienden a cambiar. Yo lo decía hace un rato, el espacio psicosocial es muy interesante porque allí es donde se capacita, es donde se hace un ejercicio de control, de prevención de toda la vulneración de derechos. Entonces, si el grupo social está bien sedimentado, con normas que protejan a todos y cada uno de sus individuos, hace que pues que sea un grupo mentalmente sano. Entonces allí el trabajo del psicólogo jurídico es excelente.
porque el psicólogo jurídico habla de los problemas que tiene todo el mundo prácticamente. Habla de los problemas de víctimas desde todos los índoles. Habla de los problemas, incluso tiene conocimiento de los problemas conyugales que se hace desde la parte jurídica, de los problemas familiares, de los problemas de demanda, de los problemas de sistema de alienación parental, o sea, muchos problemas que tenemos y que en la ley ya se han empezado a resolver y que obviamente pues el psicólogo, teniendo la habilidad de orientación, de persuasión y la parte jurídica, puede ayudarle muchísimo a la comunidad y a la parte individual también. Muchas gracias. Doctora, ¿podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Pues prácticamente sería como casi toda una vida en lo que hemos estado, ¿no? Cuando estaba en la universidad, yo trabajaba con fundaciones de trabajo social y lo que hacíamos era restablecimiento de derechos porque era una línea muy entrelazada con bienestar familiar. Entonces allí, incluso yo estaba como en quinto semestre y yo decía, bueno, estudiar psicología es complejo porque a veces no puedo solucionar mis problemas y para irle a ayudar a solucionar los de los demás, complicado, y más cuando estaba en esa línea de restablecimiento de derechos con ICBF, donde miramos pues todo lo que sufren y padecen los niños, sobre todo que son los niños y los ancianos son los más vulnerados de derechos en todo este ejercicio laboral. Pero entonces allí es cuando uno se da cuenta de que sí se necesita alguien que tenga un conocimiento por encima de la media, que pueda hacer un trabajo para coayudar. Todo eso era enfoque social. Luego ya pasamos a los colegios, también un enfoque social, porque vuelvo y digo, es el entorno educativo que tienen los jóvenes y que muchas veces es tóxico porque vemos allí en esos espacios de colegio se ven, por ejemplo, hoy vemos las relaciones de consumo de drogas, vemos los noviazgos tóxicos, ¿cierto? Vemos jóvenes que vienen de hogares disfuncionales, vemos jóvenes que vienen de hogares violentos, o sea, una cantidad de cosas que se puede trabajar y se necesita que orientación. Y en la parte comunitaria, pues es muy, muy enriquecedor el ejercicio comunitario porque ya tú puedes abordar diferentes temas que ayuden a hacer prevención. Y vuelvo y digo y reitero, desde toda la experiencia en estos más de 20 años, si logramos enfocarnos en sanar mentalmente los espacios comunitarios, los espacios familiares, es una gran prevención de violencia y yo creo que allí realmente muchas de nuestras familias tendrían sus derechos restablecidos. En todos esos espacios, pues, el ejercicio de resolución de conflictos se da porque cuando somos incapaces de solucionar conflictos, cuando venimos de espacios enfermos mentalmente, de comunidades enfermas, ¿cierto? Que no tienen límite, no tienen regla, de familias igual, disfuncionales, y entonces eso hace que seamos unos pues inútiles resolviendo conflictos, igual que hoy, ¿no? Antes lo hacíamos porque papá y mamá estaban en la casa y peleaban todo el tiempo,
Ya después los problemas porque papá y mamá no están porque se tienen que ir a trabajar. Ahora los problemas porque igual papá y mamá están trabajando, pero el televisor, el teléfono, todas las pantallas están manejando los niños y los jóvenes y entonces los están volviendo unos robots que ya no piensan y eso nos ha convertido hoy que nuestros jóvenes sean una población de cristal, se quiebran con nada, no piensan entonces, pero son situaciones que nosotros socialmente hemos consentido y que ya luego lo vemos como un problema, pero no sabemos cómo arreglarlo, porque hoy no tenemos tiempo como familia. Ya para finalizar, doctora, pedimos pues unos consejos para nosotros como futuros profesionales. ¿Qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desee especializarse en psicología jurídica? La primera habilidad, yo diría que es, además del psicólogo que generalmente lee mucho, el jurídico debe leer mucho más, ¿cierto? Toda la parte de normatividad. Habilidad que realmente quiera ayudar a sanar los contextos psicosociales, ¿cierto? Desde un ejercicio psicosocial, que le interese trabajar por los derechos humanos, porque pues a veces nos formamos en un ejercicio muy de consultorio, pero el ejercicio jurídico es muy bonito, es pesado porque hay que leer mucho. La especialización en un año, uno ve lo que ven los abogados en 4 años. Entonces es bien pesado. Y anexo a toda la parte normativa, pues también ver toda la parte, cómo se relaciona esa parte normativa con la parte mental de las personas, pues es bien complicado. Pero es una gran habilidad que nos permite a nosotros como profesionales de querer contribuir un poco a la sociedad en la sanación mental de la gente. Es una herramienta que yo lo decía hace un rato que ojalá todos los psicólogos debiéramos de estudiar, que es una herramienta que se necesita en el campo del psicólogo, que la necesitamos, nosotros necesitamos conocer la normatividad que hay para la defensa de los derechos en todo el espacio del individuo, familiar y comunitario. Consejos. Consejos es, yo diría que desarrollar habilidades de persuasión para evitar de pronto chocar un poco con el ejercicio ético profesional. El psicólogo debe ser muy persuasivo, el psicólogo debe ser, documentarse mucho frente a todos los contextos sociales que hoy se vienen presentando, porque la persona y el ser humano ha ido evolucionando y ha ido evolucionando más que en espacios materiales, ha ido evolucionando en espacios mentales y en espacios tecnológicos. Y muchas veces nosotros en eso nos quedamos. Y entonces, hoy por hoy los problemas, como lo mencionaba hace un rato, ya no son los mismos, ni son en el mismo contexto, ni son la misma forma de pensamiento que los afecta, ¿sí? Entonces, antiguamente la gente, pues, no tenía un alto índice de morir por depresión. Hoy nuestra gente muere por depresión, ¿sí? Si revisamos la Organización Mundial de la Salud, los últimos informes que han entregado,
que incluso la gente muere más por depresión que por cáncer, que por VIH. Entonces, esa parte nos permite a nosotros los psicólogos estar pues como profesión a la vanguardia de la necesidad de la profesión en el siglo XXI, pero también nos exige que estemos capacitados intelectualmente para responder a las necesidades de nuestros pacientes. Porque, por ejemplo, para el caso de nosotros acá, aunque estamos en la zona rural, por decirlo de alguna manera, nuestros jóvenes tienen enfermedades que las ve uno en las ciudades, pero que acá las están padeciendo. ¿Y por qué? Pues porque tienen un contacto muy directo con toda la parte tecnológica. Y eso hace que nosotros debemos estar capacitados para poder, más que responder, poder ayudar. ¿Listo? Hola. Vale, muchas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos y por ayudarnos a comprender mejor el fascinante campo pues, de la psicología jurídica. Su dedicación y compromiso pues, han sido muy valiosos para nosotros y apreciamos enormemente la claridad con la que explicó pues, detalladamente este campo tan importante que es el de la psicología jurídica. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes, niñas, bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Vale, Milena, con mucho gusto. Que pasen Vale, buena gracias, noche. Igualmente, Gracias, doctora. doctora, igualmente.